Buen día, ¿cómo están, chicos y chicas? Nuevamente saludándolos y reencontrándonos por este medio. Pues hay que seguir con las clases. ¿Ya han estado echando ganas? Espero que sí, para que sean unos niños bien aplicados y que puedan pasar su examen de prepa. Ya se están preparando, ya hay fechas para presentar el examen de admisión. Entonces, hay que poner atención para que todo esto que estamos viendo lo apliquen en ello. Bueno, pues la clase del día de hoy de química correspondiente al día jueves 23 de abril. Pero, como siempre, vamos a recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Vimos la escala de pH. ¿Qué recuerdan de la escala de pH? Pues que es una forma de medir las sustancias, las disoluciones, y para medir su acidez o su basicidad se utiliza la escala de pH. ¿Se acuerdan que la escala de pH se dividía en dos partes? ¿Cuáles eran? La parte ácida, que era del 7 hacia el 0, ¿verdad? Y que entre más se acercaba al 0 era más ácida. Y la escala del 7 hacia el 14 para medir las sustancias básicas. Y aquí era lo contrario, que entre más se acercaba al 14 era más básica. ¿Se acuerdan también que les dije que cuando se combinaba un ácido con agua producía iones hidróneos? Y que es cuando se combinaba una base con agua se producían iones de hidróxido. También vimos que todas las sustancias tienen un pH, y también les dije que nuestro organismo, cada parte de nuestro organismo tenían un pH. ¿Sí? También ahorita se me viene a la mente de que no sé si ustedes han oído en los documentales que pasan donde dan los avisos a las 3 de la tarde de cómo va lo de la pandemia. No sé si llegaron a escuchar ustedes de que el virus le podían poner cierta cantidad de ácido clorhídrico para matarlo, o por ejemplo también sustancias alcalinas. ¿Por qué será? Porque el virus también vive a determinado pH, ¿sí? Entonces buscan que el pH sea diferente al que el virus está acostumbrado a sobrevivir. Fíjense qué tan importante es conocer la acidez o la basicidad o el pH de cada sustancia para poder controlar el crecimiento de un virus o para matarlo. Eso es lo que vamos a ver también el día de hoy. El día de hoy vamos a ver que en los alimentos hay cierta acidez o cierta basicidad y cómo actúa en nuestro organismo. Vamos a ver. Es la misma secuencia, un mundo de reacciones químicas. El tema es ácidos y bases en alimentos. El aprendizaje reconoce la importancia de los ácidos y basicidad en el proceso digestivo. Pues muy bien, vamos a hablar de los ácidos y bases en los alimentos. Los seres humanos detectan los sabores por medio de las papilas gustativas. Las papilas gustativas nosotros nos las localizamos en la lengua. En su libro de química, en esta secuencia, en este apartado de la acidez y basicidad de los alimentos, viene un dibujo muy interesante. Viene el dibujo de una lengua y viene que sus papilas gustativas
en la parte de la puntita de la lengua, detecta los alimentos ácidos. Dulces, perdón. Primero son los alimentos dulces y luego los salados y luego los ácidos y luego los amargos. Nosotros somos muy dependientes de los alimentos agridulces, ¿sí? Nos gustan mucho todos los sabores, pero nos gusta mucho lo agridulce, las comidas, los ácidos, los aciditos, los tamarindos, las papitas con chile, la salsa Valentina. Bueno, no debo decir marcas, pero pues ya las estoy diciendo. También nos gusta mucho la grasita y los refrescos que contienen cafeína. Pero el consumo de todos estos alimentos, ¿sí?, nos trae como consecuencias reacciones negativas en nuestro aparato digestivo. Nos daña mucho, ¿sí? Entonces, el estómago secreta el ácido clorhídrico y enzimas. Pero la combinación de estas hace posible la digestión de las proteínas. ¿Sí? Esta combinación del ácido que hay en nuestro estómago con las enzimas que hay en nuestro estómago nos ayudan a digerir los alimentos, las proteínas. Estos alimentos o estas proteínas son moléculas muy grandes. Entonces lo que hacen estos ácidos y estas enzimas es degradarlas, convertirlas en moléculas más pequeñas para que estas sustancias puedan pasar a través del torrente sanguíneo y luego llegar a cada una de las partes de nuestras células. Fíjense qué tan importantes son estos ácidos y estas enzimas para poder metabolizar los alimentos. Entonces, la mayoría de los alimentos son ácidos. Los encontramos entre un pH 2 y 7. ¿Se acuerdan de la escala? Que las sustancias ácidas se encuentran del 0 al 7. Pues casi la mayoría de los alimentos son ácidos y se encuentran entre el 2 y el 7. Pero los ácidos estomacales que tenemos, los ácidos en nuestro estómago, su pH o su acidez es todavía más. Están entre 1 y 3. Entonces, los problemas estomacales aquí me iba a contradecir un poquito, porque no sabía cómo expresarlo, pero miren, los ácidos del estómago, que son más ácidos que los alimentos que consumimos, el problema no es de que consumamos alimentos ácidos, el problema es la cantidad que comemos, la cantidad que pueda tolerar nuestro estómago o nuestro organismo. Entonces, ese es el problema. Van en relación con la cantidad de alimentos. ¿Qué es lo que pasa si nosotros consumimos alimentos de más? Que nuestro organismo va a tener que generar más ácidos, ¿sí? Y va a hacer que traigan muchas consecuencias en nuestro organismo. Al consumir más alimentos ácidos, entonces el cuerpo tiene que generar más ácidos y para poder neutralizar. Por ejemplo, la carne y los huevos son proteínas, no son ácidos, ¿verdad que no? Pero al momento en que nosotros lo llevamos a nuestro organismo con la combinación de sustancias de nuestro organismo, se convierten en ácidos. Igualmente, los frijoles y las lentejas no son básicas, pero al entrar en nuestro organismo y al combinarse con las sustancias de nuestro organismo, actúan como si fueran básicos.
¿Se acuerdan del ejemplo que les puse yo de los ácidos cítricos, del limón y de la naranja? Que les dije que así en su estado natural eran ácidos, pero que ustedes los iban a encontrar en las listas como sustancias básicas, porque al momento de combinarse con las sustancias de nuestro organismo iban a actuar como básicas. Es lo mismo que les estoy explicando aquí, ¿sí? De que al momento en que nosotros los consumimos y hacen la reacción y se combinan con sustancias de nuestro organismo, ya actúan de manera diferente. Aquí tenemos algunos ejemplos de acidez de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos alimentos muy ácidos, tenemos alimentos ácidos, tenemos alimentos alcalinos y tenemos alimentos muy alcalinos. Ahí en su libro también vienen algunos ejemplos. Compárenlos. A lo mejor aquí vienen algunos que no están incluidos en su libro, para que vayan conociendo cuáles tipos de alimentos son muy ácidos, como por ejemplo aquí tenemos que el azúcar, el café, los refrescos, el té son muy ácidos, las carnes rojas, el vinagre, los fritos, las bebidas alcohólicas. Entre los ácidos tenemos los lácteos, los pescados, los zumos de frutas naturales, tenemos también las legumbres y cereales, y por último tenemos el chocolate. ¿Ustedes pensaban que el chocolate era ácido? Pues es uno de los alimentos ácidos. Entre los alcalinos tenemos las patatas, las zanahorias, el aguacate y tenemos frutos secos. Y los muy alcalinos tenemos aquí verduras de hoja verde, el agua con limón. ¿Se fijan? Agua con limón, la sandía y el melón y las algas. Esto lo pueden comparar en su libro. Ahí viene una lista de alimentos que también les va a ser útil para las actividades que encargamos en el laboratorio. Muy bien, continuamos. En México es muy alto el porcentaje de personas que padecen enfermedades estomacales o problemas estomacales, como las agruras, por el mal hábito alimenticio que tenemos, ¿sí? Tenemos muy mala alimentación. Es por eso que la obesidad también es muy alta aquí en México. Hay muchas personas que sobrepasan la cantidad de grasas, la cantidad de azúcares, la cantidad de cafeína que contienen los refrescos. Entonces todo eso hay que moderarlo. Si nosotros no moderamos el consumo de este tipo de alimentos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos vamos a acarrear enfermedades. Entre algunas, como por ejemplo la gastritis, ¿sí? Después de que nosotros consumimos y que empezamos alimentos de más en grasas o en azúcares o en ácidos, alimentos ácidos, presentamos estas agruras. Creo que todos en alguna ocasión las hemos sentido, una acidez que se nos viene hacia la garganta, hacia la boca. Bueno, cuando ya es muy repetitivo eso, se dañan los tejidos del estómago, se inflaman. Y es entonces que cuando esa inflamación nos produce una gastritis. Pero si nosotros continuamos haciendo lo mismo, con los mismos hábitos alimenticios, entonces vienen úlceras, que son como heridas dentro de nuestro estómago, como cuando te caes y te raspas y tú te estás viendo una herida, así están esas heridas, pero por dentro en el estómago. Y entonces viene también una esofagitis, ¿sí? Entonces, el consumo excesivo de alimentos incrementa la acidez. ¿Qué pasa cuando incrementamos la acidez estomacal? Pues tenemos que hacer también que nuestro organismo produzca más ácido y enzimas.
Y entonces con eso, para poder neutralizar esa acidez estomacal. Pero si en nuestro organismo no alcanza a neutralizar esa acidez estomacal, ¿qué viene ocurriendo? Viene ocurriendo también, fíjense bien, favorece el crecimiento de bacterias. Empiezan a producir bacterias y entonces ahí también ya nos producen cierto tipo de enfermedades. Entonces hay que recurrir al médico y el médico te tiene que dar algún antibiótico para matar esas bacterias. Y todo trae su consecuencia. Fíjense bien, si nosotros traemos bacterias en nuestro organismo y luego aparte agregamos que si tomamos o consumimos un agua que no sea potable, también va a generar, y hay exceso de ácido en nuestro estómago porque comemos alimentos ácidos y el cuerpo genera más ácidos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay exceso de ácido y tomas agua que es no potable? Que es muy dado a que los jóvenes tienen sed y donde quiera quieren tomar agua. Si esa agua no es potable, entonces el ácido clorhídrico presente hace que los microorganismos se multipliquen, favorecen el desarrollo de estos microorganismos. Y estos microorganismos son patógenos. ¿Qué quiere decir patógenos? Que causan daño a nuestro organismo. Nuestro organismo también tiene bacterias y tenemos bacterias, pero son bacterias que no son patógenas, que nos ayudan en nuestro organismo, pero las bacterias patógenas, esas sí dañan nuestro organismo. Entonces se reproducen si nuestro estómago se encuentra con acidez. El exceso de ácido clorhídrico extrae también, fíjense, otra consecuencia más. El exceso de ácido clorhídrico extrae minerales de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿De qué partes de nuestro cuerpo? Extrae minerales de la sangre, de los huesos y de otros órganos. ¿Qué tipo de minerales? Como por ejemplo el calcio de los huesos o el magnesio. ¿Sí? Hay muchos tipos de minerales que el ácido clorhídrico hace que los extrae. Y al extraerlos también nos producen enfermedades. Por ejemplo, si extrae mucho calcio, nos puede dar la osteoporosis. ¿Sí? También puede dañar nuestra tiroides y producir hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Entonces, hay que tener cuidado con nuestra alimentación. Industrias farmacéuticas elaboran estos antiácidos, como por ejemplo el hidróxido de magnesio y el bicarbonato de sodio, que vienen siendo el Melox, la leche de magnesia que le llaman, o los Alka-Seltzer, la sal de uva, que nos pueden dar un alivio, pero ese alivio es temporal. No hay más que modificar el régimen alimenticio para hacer que nuestro organismo no trabaje de más y genere más ácidos y que esos ácidos saquen minerales a nuestro cuerpo y nos produzcan otras enfermedades. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces, aquí les voy a mencionar yo que la mejor manera de controlar esa acidez estomacal es seguir una dieta que sea equilibrada, variada, completa e inocua. ¿Qué quiere decir equilibrada? Que no seamos muy repetitivos en comer lo mismo, como por ejemplo mucha pizza, mucha hamburguesa, mucho hot dog. Entonces hay que variarle. Hay muchos tipos de alimentos que en México, gracias a Dios, hay gran diversidad de ellos. Hay que consumirlos todos para no caer repetitivamente en lo mismo y dañar nuestro organismo.
¿Qué quiere decir variada? ¿Sí? Que tenemos que consumir vegetales, frutas, proteínas, leche, huevo, pescado, ¿sí? Eso quiere decir variada. Y completa, que debemos consumir las calorías que necesita nuestro cuerpo, no más. Inocua, que vaya siempre con la higiene necesaria. Entonces les exhorto a que lleven este tipo de dieta para en un futuro no acarrearnos tantas enfermedades. Muy bien, pues por hoy sería todo. Espero que la clase les haya servido y pues los veo en la siguiente clase el día de mañana. Que tengan un bonito día.